la puerta, después igual yo lo revuelvo. Por a ver si anda el micrófono. Hola, hola. Dale. Hola, hola, hola. Que el Señor les bendiga ricamente. Es un placer continuar meditando en la palabra del Señor sobre el tema la oración, que tanto bien hace a nuestro favor como intercesores, pero también a la iglesia y al mundo entero. Es tan importante, como ya hemos visto, esa oración, es el diálogo entre nosotros y nuestro Padre amoroso, Dios. Pero tenemos una palabra maravillosa que encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 15, que dice la palabra del Señor: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Qué buena promesa. La oración de fe. La oración tiene poder en las manos de la iglesia. Es una herramienta maravillosa, es un arma poderosa que el Señor ha dejado a la iglesia. Nos ha entregado a nosotros, los que tenemos el privilegio de poder orar, que tenemos ese sentir en nuestro corazón de disponer de nuestro tiempo para orar, para interceder. Si bien es una vocación, que no todos tienen esa vocación. Algunos tienen la vocación de la enseñanza, son maestros de la palabra, otros para cantar, para tocar instrumentos, pero nosotros, Dios nos ha dado también esa bendición de poder orar, y eso lo debe tener toda la iglesia en general. Es el primer paso después de nuestra conversión, es estudiar la palabra y orar, hablar con Dios, pero también escucharle a Dios. Ahora, qué maravilloso es poder entender el poder de la oración. Aquí encontramos que uno de sus efectos, uno del poder, es para sanar. La oración de fe. Debemos de tener fe cuando nos dirigimos a Dios, creyendo que Él lo puede hacer. Yo no puedo hacer, yo no puedo manipular ni torcer su brazo, su voluntad o su propósito, pero Dios sí, a través de mi oración, puede derribar fortalezas, puede quebrar ataduras y puede libertar las personas, puede sanar, puede transformar, puede perdonar los pecados. Y esto es tan maravilloso que debo entender eso para poder orar sabiamente y eficazmente, dirigirme a Dios. No solamente dirigirme a Dios y decir: Señor, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos. No. Debemos de ser claros, sencillos y específicos. ¿Qué bendición yo quiero? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué es lo que necesitan las familias? ¿Qué es lo que es necesario? Orar con sabiduría, con gracia. Y realmente eso produce un efecto maravilloso. Tengo esa promesa, que el Señor va a obrar, el Señor va a sanar. Para Dios, perdonar pecado o sanar o libertad es lo mismo. Es lo mismo, Él hace así y ya recibimos la respuesta. Pero a veces la respuesta del Señor es todo lo contrario a lo que nosotros pedimos. Lo tenemos claramente en Pablo. Pablo pidió al Señor por su vida, por su salud, y el Señor que le contestó: bástate mi gracia. Podemos ver al decorrer de la palabra del Señor, aún Habacuc clamó al Señor y el Señor dijo: no, todo lo contrario. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos dice todo lo contrario de lo que estamos pidiendo?
Muchas personas se enojan con Dios y dejan todo, dicen, no, Dios no me ama, Dios no me escucha, no es bueno. Pero, queridos hermanos, Dios es bueno. Dios siempre nos va a responder con un sí, con un no o con un espera. Y debemos de entender ese proceso, el tiempo de Dios. Los tiempos del Señor no son los nuestros, pero debemos de seguir orando y clamando, buscando del Señor. Ahora, como intercesores, una de las cosas que nosotros debemos de tener en claro es que debemos de tener un corazón que agrade a Dios. No puedo entrar a su presencia de cualquier manera, sino con un corazón humilde, agradecido, que agrada al Señor, con un corazón humillado, convertido de las malas obras, para poder entrar a la presencia del Señor, para interceder, para clamar. Debemos de ser sinceros y eso lo encontramos en Jeremías 29:13. Pero también otra de las cosas que debemos de tener es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero debemos de tener fe que el Señor me está escuchando y el Señor me va a responder, sea cual sea, aunque parezca imposible. Dios responde nuestras oraciones. Había leído el testimonio de una señora llamada María, una hermana. Ella vivía distante del pueblo y había llamado a los médicos. Ella criaba una nietita. Había llamado a los médicos y ningún médico quería ir hasta su hogar, pues ella vivía a 50 kilómetros del pueblo. Entonces decidió ella de dejar a su nietita en cama, que estaba muy mal, y venirse hasta el pueblo a buscar un médico, a tratar de convencer a algún médico para que fuera a la casa a tratar a su nieta. Y entonces llegó al pueblo, fue al hospital, habló con los médicos, ninguno quiso ir. Y de regreso a su casa, caminando por las calles, pasó enfrente de una iglesia y la iglesia estaba abierta en ese momento. Era la hora de la oración y estaban allí las hermanas reunidas orando. Doña María entra y se va directa frente al púlpito y allí dobla sus rodillas y le dice, Señor Jesús, yo soy María. Aquí estoy. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Jesús, te vengo a contar algo que yo fui al hospital a buscar un médico, pues mi nieta está muy enferma. Pero ningún médico quiso ir hasta mi casa para atender a mi nieta y yo no tengo cómo traerla al hospital. Sí, ellos estarán muy ocupados, llenos de excusa. Pero yo vengo a pedirte a vos, porque yo sé que vos me vas a escuchar y vos vas a prestarme atención y vas a ir hasta mi casa. Vos sos el único que podés ir. Jesús, para que tú encuentres mi casa, tenés que salir de aquí del pueblo por la ruta. Y son 50 kilómetros y cuando pases allí sobre un puente, que es el único puente que hay, inmediatamente doblas a la izquierda. En ese callejoncito, allí enseguida está mi casa. Allí está mi nietita en la habitación acostada, está muy mal. Jesús, yo sé que vos vas a llegar antes que yo. Entonces te digo que en la alfombra roja frente a la puerta está la llave de la puerta para que tú puedas entrar. Entra y allí en la habitación está mi nieta acostada. Pero después que tú salgas, Jesús, después que tú la sanes, por favor no te olvides de dejarme la llave debajo de la alfombra roja a la entrada de la puerta, porque es la única llave que tengo. Gracias, Jesús, porque vos vas a llegar antes que yo. Y terminó su oración y doña María se despidió, saludó a todas y se fue. Yo me imagino el estallido de risa de todos los que estaban allí orando. Pero lo contrario de todo esto es que Dios quiere un corazón sencillo, humilde, sincero, simples.
María llega a su casa y cuando llega a su casa abre la puerta, toma la llave de debajo de la alfombra roja, abre la puerta y se encuentra con su nietita sentada jugando lo más bien. Y entonces le dice, su nieta le abraza y dice, Abu, ya vino el doctor Jesús. Y la abuela dice, ¿qué? Sí, vino el doctor Jesús. Él entró y dice, no sabes qué lindo que era, qué momento maravilloso. Me acarició la cabeza, me dio un beso y me dice, esa vez, me pidió tu abuela que viniera a verte y que te viniera a sanar. Dile que yo vine ya. ¿Sabes? Tú estás sana, estás bien, puedes levantarte a jugar. Y si se sentó y jugó un rato conmigo y me dijo, bueno, ya tu abuela ya está por llegar, ya va a llegar, yo ya me voy. Pero dile a tu abuela que la llave queda debajo de la alfombra roja donde ella me pidió que la dejara. Qué maravilloso es saber que el Señor quiere un corazón sencillo, un corazón tierno, una mente tierna. Muchas veces usamos tantas palabrerías, creyendo que el Señor no nos entiende. Palabras huecas para ocupar un tiempo, para rellenar. Hermanos, debemos de ser sinceros y sencillos en nuestras oraciones y tomarnos tiempo para decirle al Señor cuánto lo amamos y cuánto Él vale para nosotros, para nuestras vidas. Todo lo que Él hizo por amor, todo lo que Él hizo y que hace por amor a nosotros. Entonces, no te olvides de ser sincero, de ser sencillo en el momento de oración, en tu relación de intimidad con el Señor. Ahora, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es la obediencia. Obedecer la palabra del Señor. Obedecer también no solamente la palabra. Cuando el Señor me llama en un momento X para ir a orar, debemos de dejar lo que estamos haciendo y orar. O si no podemos dejar lo que estamos haciendo debido a nuestra profesión o a nuestro trabajo que estamos realizando, que no lo podemos, pero allí en ese momento tomarnos un tiempo para orar, para hablar con el Señor. Les comparto una experiencia personal. Un día estaba muy ocupada, muy atareada, una mañana lavando ropa, haciendo limpieza en mi hogar. Y siento la voz tan audible del Señor y me decía que debía de orar por una persona, por un hermano de la iglesia. Entonces dejé allí y me fui a orar. Oré y yo sabía que ese hermano, él trabajaba en un transporte y estaba de viaje. Oré y dije, Señor, cuídalo, protege a mi hermano. Tú sabes a dónde está. Yo sabía que él iba a viajar a otro país con el transporte. Entonces oré hasta que sentí paz en mi corazón. Continué mi trabajo. Día domingo llego a la iglesia y me lo encuentro al hermano. Y cuando él había hablado en la iglesia, compartido su viaje, que estuviéramos orando por su viaje, él había dicho que durante un mes él no iba a estar. Y entonces cuando lo miro le digo, oh, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Y me dice, y ahí me acordé de mi oración y le dije, hermano, ¿qué te pasó? El día lunes a las 10 de la mañana. Y entonces me mira y dice, sí, dice, ¿sabes qué me pasó? Yo me iba yendo de viaje, había cargado el camión, él trabajaba en un camión de transporte de combustible. Dice, el camión cargado, iba por la carretera y de repente falló los frenos del camión y el acoplado que venía se desenganchó, iba bajando la montaña, el cerro, y se desenganchó. Y tenía que cruzar el puente y no tenía cómo actuar, cómo frenar ese camión súper cargado. Dice, pero fue tremendo. Y me mostró las fotos de cómo
él pudo salir de ese camión y ese camión se incrustó, volcó todo, el acoplado cayó al río, pero él se salvó y lo abracé y le dije, hermano, ¿sabes? A las 10 de la mañana, el Señor con voz tan audible me dijo, me dio tu nombre y que orara por ti, que clamara por ti. Y entonces con lágrimas me dijo, gracias, gracias, gracias por haber oído la voz de Dios y por haber obedecido. Queridos hermanos, debemos de aprender a obedecer a Dios. Pero los que oramos debemos de tener oído sensible a la voz de Dios, escucharlo, y cuando Él nos pide, debemos de accionar, obedecer, es obediencia inmediata, pues somos sus embajadores, somos los que nos colocamos en la brecha y debemos de accionar sin pérdida de tiempo, pues somos su personal de confianza. Él confió, Él delegó en nuestras manos esa tarea de orar, de velar por el rebaño, de velar por los necesitados. Él contó con nosotros, somos los instrumentos. No es ni el pastor, ni el predicador, ni el maestro de la palabra, ni el profeta, ni nadie. Son los que oran. Los que oramos somos más conocidos delante de la presencia del Señor que cualquier predicador, porque estamos allí frente, rostro a rostro o tirado a sus pies, clamando por las necesidades. ¿Cuántas necesidades? ¿Cuánto tiempo vas a dedicarte para honrar a Dios por lo que Él te dio, ese privilegio? No solo en el día, en las madrugadas. Les puedo decir que los mejores momentos de mi vida fueron las madrugadas o noches enteras orando al Señor. Pero allí, en esas noches enteras, en su presencia, les puedo decir que fueron donde brotaron las mejores predicaciones, los mejores mensajes. En una oportunidad tenía que ir a predicar en un congreso misionero y me habían invitado, y entonces le dije al pastor que me invitó, pastor, ¿tienes algún tema, algo? Me dice, no, hermana, conociéndola, lo que Dios te dé será bienvenido, porque sabemos que Dios te va a dar palabra y que tú vas a hablar lo que Dios quiere hablarnos. Imagínense qué responsabilidad. Entonces comencé a orar y clamar al Señor y decir, Señor, tengo una responsabilidad muy grande delante de ti. Van a estar misioneros de diferentes localidades, pastores, pastoras, Señor, obreros, pero también los que tú estás llamando para la obra misionera. Dame una palabra, ¿qué tengo que hablarles? Porque nosotros podemos conocer los rostros, podemos ver, pero no podemos conocer el corazón. Y solamente Dios sabe qué es lo que cada uno necesita. Y en una madrugada el Señor me da la palabra, siervos a mi manera. Qué maravilloso que fue ese tema. Durante todo el congreso, los 3 días de congreso, siervos a la manera de Dios. Pero también debemos de ser oradores, orar a la manera de Dios, nuestra vida de intimidad con el Señor. No solamente aprender a obedecer. La oración fue la clave del ministerio del Señor Jesús. Fue la clave del ministerio para el éxito del Señor Jesús. Era la clave del éxito de la iglesia primitiva. Y la iglesia en el siglo XXI está como está por falta de oración, por falta de hombres y mujeres, de jóvenes que se coloquen en la brecha. Y ese tiempo que tú dedicas a la oración no es tiempo perdido, aunque tú no veas nada en el momento. Pero ten por seguro que Dios ha escuchado tu oración, y en el tiempo de Dios vas a ver los frutos, vas a ver el resultado. Y hay cosas que aquí no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en la eternidad. La respuesta de nuestras oraciones, lo que Dios hace a través de nuestras oraciones.
Estaba en Cabo Verde, África Occidental, y estaba ministrando la palabra en esa mañana, el primer culto del domingo a la mañana, mi primer culto en Cabo Verde. Y esa mañana estaba hablando sobre los gigantes de la vida, que muchas personas tienen grandes gigantes, y coloqué como ejemplo a David y a Saúl. Pero mientras predicaba la palabra, el Señor me desafía y me dice, ellos tienen un gigante en común y es la falta de lluvia. Orá para que llueva. Hacía 1 año y medio que no había llovido, ya había pasado la temporada de lluvia, no había llovido. Y yo seguí predicando y el Señor me vuelve a desafiar. En la congregación había 30 personas, como mucho. Y el Señor me vuelve a desafiar y yo seguí predicando y el Señor me vuelve a desafiar. Y yo le dije, hermanos, ustedes tienen un gigante en común. Pero hoy puedo escuchar el ruido de ese gigante cayéndose al piso. Y su gigante en común es la falta de lluvia. Vamos a orar y va a llover. Se paró un hermano en la congregación y dice, predicadora, no es temporada. Ya pasó la temporada, hace 1 año y medio que no llueve. Y entonces le miré y me recordé del profeta Elías. Y le dije, hermano, nuestro Dios, el Dios a quien servimos, a quien amamos, no es el mismo Dios de Elías. Y tenemos una gran ventaja con Elías. Hacía 3 años que no había llovido y Elías oró y llovió. Y aquí hace 1 año y medio. Vamos a orar y va a llover. ¿Cuántos creen que Dios va a mandar lluvia? Levantó la mano el pastor y la pastora. Y entonces miré con una sonrisa y dije, gloria a Dios, somos mayorías. Porque la palabra del Señor me dice, donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo y pidieren al Padre en mi nombre, yo los daré. Vamos a orar, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar y Dios va a enviar lluvia. Oramos al Señor. Día siguiente comenzó a lloviznar. Y los hermanos felices dicen, wow, Dios se ha acordado de nosotros, nos ha bendecido, está lloviendo. Le dije, hermanos, no, esa no es lluvia para mí. Dios me dijo a mí que va a llover, Él va a mandar la lluvia que yo conozco, la lluvia que cae en el continente americano. Día sábado, salgo del culto y regreso al hogar donde estaba alojada. La hermana me estaba esperando para hacer otro culto para ella y yo éramos las únicas 2, porque ella no podía asistir todas las reuniones durante la semana por su trabajo. Y entonces cuando llego, ella me estaba esperando y dice, pastora, la estoy esperando, vamos a cenar. Nuestra cena era un té y un pedacito de pan, eso era todo nuestra cena. Y entonces dice, vamos a cenar y ahí ya estoy preparada para nuestro culto, porque todos los días, después de todas las actividades del día, de enseñar, de predicar, a la noche siempre hacíamos un culto, ella y yo. Y entonces le dije, hermana, yo voy a entrar primero en mi ropa porque va a llover y luego cenamos y hacemos el culto. Me miró con una sonrisa y me dice, pastora, lo que usted está viendo es bruma seca, son nubes de arena. Es la temporada de la bruma seca, las nubes de arena, los vientos huracanados y que transportan la arena. Y entonces le miro, hermana, lo que tú estás viendo son nubes de arena, pero yo estoy viendo nubes de agua. Va a llover. Entré mis ropas, cenamos, hicimos el culto y me fui a acostar. Y en lo que me fui a acostar, comencé a escuchar truenos. Y de repente se abre, yo todavía no estaba dormida, se abre la puerta de mi habitación y la hermana entra corriendo y me toma de la mano a los gritos y me dice, pastora, está cayendo agua del cielo, pero de a baldazo. Creo que esa es la lluvia que usted me estaba diciendo. Dios hace las cosas a su manera, pero debemos de aprender a obedecer y tener fe, creer en el Señor. La palabra del éxito, o sea, fue la oración, en el éxito de Jesús, en el éxito de Pablo, en el éxito de la iglesia primitiva,
fue la oración acompañada de la palabra. Y qué bueno es poder aprender que la oración no solamente sana, la oración liberta, la oración salva. La oración, a través de la oración Dios puede perdonar pecados, pero también a través de la oración se puede aplacar la ira de Dios a través de la intercesión. Y eso lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 14. Usted puede leer tranquilamente en su casa, del versículo 11 al 20, donde Aarón puso incienso en su incensario y se puso entre los muertos y los vivos. Usted se imagina el escenario donde estaba el ángel del Señor, estaba destruyendo el pueblo, era un caos. Pero allí Aarón, como sacerdote, como intercesor, se puso allí en el medio. Eso siempre leo muchas veces y me impacta esa escena. Y yo me imagino el ángel del Señor, me imagino Dios mirando el desafío, el reto que estaba asumiendo Aarón y diciendo, es hasta acá. Yo me coloco en la brecha, yo me coloco por ellos, pero no van a seguir muriendo, no van a morir más. Es eso lo que tenemos que hacer como hombres y mujeres de oración, colocarnos en la brecha para que el diablo no siga haciendo de las suyas, destruyendo familias, destruyendo naciones, destruyendo iglesias, destruyendo obreros, siervos y siervas de Dios. Debemos de colocarnos, despertar de una vez para siempre y ocupar nuestro lugar de honor. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios te dio, con ese ministerio tan lindo que es la oración? Te vas a colocar en la brecha, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, porque Aarón, al ver todo lo que estaba pasando, no le importó lo que le pasaba alrededor, le importó el pueblo. Como Esther, no importaba lo que estaba dictaminado por ley, ella fue y se presentó a interceder por el pueblo. ¿Qué va a hacer usted con todo lo que Dios le dio y con todo lo que estamos viendo y viviendo, no solamente en Argentina, en el mundo entero? ¿Qué va a hacer usted con todo esto? Es hora de despertar, es hora de reflexionar y es hora de accionar. Que Dios te bendiga ricamente y que puedas accionar.